Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas nos han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para nuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Dios bueno, gracias. Tu palabra es viva y eficaz y rogamos que hoy haga la obra para la cual tú la envías, que penetre en nuestros corazones, que traiga convicción, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros para movernos a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Los hombres exitosos frecuentemente son conocidos por hábitos extravagantes y lo que diríamos a veces hasta raros. En estos días yo leía acerca del fundador de Facebook y uno de sus hábitos, de esos hábitos que nosotros podríamos decir como un hábito raro y extravagante. Este hombre, según el artículo que leía, tiene la costumbre de que siempre usa el mismo tipo de pullover y del mismo color. Siempre. Y eso tiene una razón. No es solamente para llamar la atención. El problema es que estas personas entienden que hay hábitos, que hay cosas que son tan cotidianas que ellos no deberían invertir su fuerza y su energía en decidir acerca de eso. Por ejemplo, para ellos no es razonable, no es normal pararse delante de un closet y empezar: esta no, el rojo no, quizás el azul, el verde. No, para ellos ser productivo y ser eficaz en su trabajo, en su manera de pensar, es abrir el closet, introducir la mano y ya tienen lo que se van a poner. Y no tienen el proceso y la angustia mental de tener que tomar una entre tantas decisiones.
Lo que pasa es, hermanos, que en la vida hay cosas que son tan cotidianas que para nosotros, y es la enseñanza que yo saco en cuanto a esto, que hay cosas que son tan cotidianas que para nosotros debería ser claro cuál es la decisión correcta siempre. Y en la vida cristiana los hay esas cosas, esas realidades cotidianas, y una de ellas es la realidad del pecado. El pecado es algo, y escuche bien porque usted me está viendo decir cotidiano y quizás piensa que estoy tomando a la ligera el pecado. No, no es algo ligero, es algo serio, es algo que ofende a Dios, es algo que no se toma a la ligera, pero el pecado es una realidad de la cotidianidad de la vida cristiana. Somos pecadores, constantemente fallamos, constantemente pecamos, es parte de esa realidad. Y la manera en que nosotros respondemos al pecado debería ser siempre tener una determinación clara lo que vamos a hacer con el pecado en nuestras vidas. Nosotros no deberíamos pararnos delante de nuestro pecado a pensar qué hacemos. ¿Cómo respondo ante mi pecado? ¿Lo escondo? ¿Lo minimizo? ¿Lo comparo con el pecado de los demás? No, para nosotros debe ser claro que el pecado solamente tiene una manera de ser tratado, y es confesando. El pecado solamente tiene una manera de ser tratado, y es confesando. El pasaje de hoy nos muestra que la respuesta apropiada a nuestro pecado es la confesión. No hay otra. La respuesta apropiada a nuestro pecado es la confesión. Y decirlo es muy sencillo, sí, la respuesta al pecado es la confesión, pero llevarlo a la práctica es un poquito más complejo. ¿Cómo nosotros y cómo nuestra iglesia puede pensar y ver esa manera de obrar y de comportarnos ante el pecado no como algo que debería ser, sino como una realidad? En otras palabras, ¿cómo la confesión puede pasar a ser parte de la práctica y vida de la iglesia de una manera natural? Y yo creo que la historia que estamos viendo hoy, este capítulo 9 de Esdras, nos ilumina mucho y nos ayuda a salvar esa distancia entre lo que debería ser y lo que es, entre lo que es correcto y lo que realmente vivimos y hacemos. Y hay varias cosas que nosotros podemos notar en la historia, y la primera de ellas es que la confesión ocurre en un contexto donde la palabra es conocida. La práctica de la confesión es algo que ocurre en el contexto donde la palabra de Dios es conocida por su pueblo. Y nosotros podemos ver en el contexto anterior, en el pasaje que predicamos antes de este, que la llegada de Esdras a Israel marcó un punto importante en la historia de la nación, porque era el hombre que iba a venir ¿a qué? A enseñarles la palabra de Dios, a mostrarles la ley de Dios, a llevarlos a ellos a conocer y a comprender lo que Dios había hablado, había dicho para su vida. Y los primeros 2 versículos de este pasaje del capítulo 9, nosotros podemos ver el impacto que la palabra de Dios ya está teniendo en la vida de la nación. En otras palabras, en el capítulo anterior, en el texto anterior que nosotros tratamos, nosotros vimos la importancia de la palabra para el pueblo de Dios, pero ahora nosotros en este capítulo, no ha pasado mucho tiempo en esta historia, el capítulo 9, versículo 1 dice: acabadas estas cosas, no pasó un gran tiempo, pasaron algunos meses según los historiadores y los estudiosos, pasaron algunos meses después de esto, pero en otras palabras, en este capítulo 9 estamos ya viendo el fruto de un pueblo que vive bajo la palabra de Dios, y parte de ese fruto es que este pueblo reconoce su pecado, es que este pueblo es capaz de ser sensible a la realidad de lo que están viviendo, es capaz de mirarse a la luz de la palabra y reconocer: esto está mal, esto que estamos haciendo está mal, y hay que reconocerlo, hemos pecado, hemos ofendido al Señor. Y eso lo podemos ver. Pastor, ¿dónde dice ahí que ellos lo están haciendo? Porque la palabra dice, no lo dice de manera clara, pero lo que ellos están confesando y la manera que están entendiendo que están pecando es porque obviamente ellos han comprendido que es contrario a la voluntad de Dios. De hecho, en el versículo 4 dice que se juntaron con él, con Esdras, los que temían las palabras del Dios de Israel, lo cual a nosotros nos indica que estas personas están respondiendo ahora de una manera favorable
a la palabra de Dios. Cuando ellos llegan y le dicen a Esdras, oye, mira, porque los que llegan son los príncipes, le dicen, el pueblo ha pecado, el pueblo ha ofendido a Dios porque ha hecho esto, esto y esto. Obviamente ellos tienen en su mente que Dios, en Deuteronomio 7, en otras partes más de la Escritura, pero específicamente pueden tomar Deuteronomio 7, del versículo 1 al 5, ya el Señor les había alentado que cuando ellos llegaran a poseer la tierra, ellos no se podían juntar con los pueblos de la tierra. Y esto no es un asunto étnico, no es un asunto de no se junten, de racismo, ni mucho menos. El problema es que para Dios estaba claro que su pueblo tenía que ser santo y apartado, porque estos pueblos tenían prácticas abominables, que su pueblo, si se juntaba con esas naciones, iba a terminar haciéndolo. Pero ahora el pueblo ha reconocido esto, ha reconocido que son un pueblo santo. Noten las palabras de ellos, como ellos dicen, que han tomado en el versículo 2 de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Ellos tienen un entendimiento del pacto que Dios hizo con su pueblo, el pacto que Dios le dio a Abraham a partir de Génesis 12 del 1 al 3. Después lo vemos en el capítulo 15, en el 17, donde Dios le hace una promesa específica a Abraham acerca de su pueblo. Ellos tienen un entendimiento ahora de las Escrituras, y conforme a ese entendimiento que están haciendo, están obrando, están actuando. Cuando al reformador Lutero le preguntaron acerca de la reforma y de todo lo que había pasado en aquel tiempo, Lutero dijo unas palabras que han quedado inmortalizadas y que nos hablan mucho del poder de la palabra. Él dijo, yo no he hecho nada, la palabra lo ha hecho todo. Yo no he hecho nada, la palabra lo ha hecho todo. Yo creo que si uno pudiera preguntarles a Esdras, ¿qué ocurrió aquí? Esta gente estaban pecando, estaban con sus familias muy tranquilos, viviendo su vida, y de pronto ahora hay una inquietud en el corazón de estos líderes de lo que está pasando, de venir, de confesar, de decir, mira, está ocurriendo esto con el pueblo, y los líderes han sido los primeros en hacerlo. ¿Qué ha ocurrido, Esdras? Esdras hubiese podido decir, yo no he hecho nada. La ley de Dios lo ha hecho todo. La palabra de Dios obrando en el corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene poder para irrumpir en nuestras vidas, para quebrantar nuestros corazones, para confrontarnos, para exponer nuestro pecado, para mostrarnos nuestra debilidad, para mostrarnos nuestras fallas y hacernos sentir el peso del pecado en nuestra vida. ¿A ti no te ha pasado que has estado leyendo la palabra de Dios? Algo que has leído muchas veces en tu lectura cotidiana, pero un día específico esa palabra resulta más impactante para tu vida porque está confrontando tu pecado en ese momento. ¿Cuánto les ha pasado eso? Yo recuerdo la primera vez que tuve esa experiencia en mi vida cristiana, recién convertido, estaba leyendo un pasaje y hubo una palabra que, oye, parecía como si saliera del texto. ¡Fu! Era para mí. Dios me estaba confrontando en ese momento a través de su palabra y exponiendo el pecado en mi vida en un momento determinado. ¿O no te ha pasado que el predicador está exponiendo las escrituras y tú sientes que te está hablando a ti? Y de hecho piensas, eso lo está diciendo porque sabe algo. Le dijeron algo. No, no le dijeron nada. La palabra de Dios está exponiendo tu pecado y te está confrontando. Y a veces Dios obra de una manera tan extraordinaria que tú sabes que te están hablando a ti. Y piensas que el predicador lo está diciendo porque te conoce, porque sabe algo. Y a veces el predicador está ajeno completamente a lo que está pasando en tu vida. Pero Dios está a través de tu palabra tratando contigo. Y permíteme decirte que aun cuando esto fuese cierto, cosa con lo que estamos completamente en desacuerdo, nosotros los pastores de esta iglesia, Iván y yo, estamos completamente en desacuerdo de que el púlpito en ningún momento debe ser tomado para tratar los problemas personales de la iglesia, para decirle a alguien lo que tiene que hacer, algo que está pasando en su vida y que nosotros conocemos y tratar de, a través del púlpito, tirarle puya, como decimos los cubanos, ¿verdad? Completamente en desacuerdo estamos en ese tipo de manera de obrar y de manera de usar el púlpito. Pero suponiendo que eso fuese una realidad, suponiendo que se hiciera, y que repito es incorrecto, si se está exponiendo la palabra y es lo que la palabra enseña, y Dios está confrontándote con tu pecado, a ti no te importa el hombre que está adelante, a ti te importa la palabra que es la que tiene el poder.
Y a ti te importa que si ese hombre está siendo fiel a la palabra, aunque quizás esté siendo ilegítimo en su manera de comportarse. Si Dios te está confrontando, tú tienes un problema y es con Dios, no es con el hombre que está aquí delante. Y a ti te toca confesar. Hermano, si hay un pecado en tu vida que la palabra de Dios está exponiendo, lo que tienes que hacer es confesar. Porque la palabra de Dios nos confronta. Y en estos momentos de tu vida puede haber algo que Dios esté tratando contigo, que ha estado tratando contigo quizás durante esta semana, quizás durante los últimos meses, quizás incluso a veces durante años, a través de tu lectura de la Biblia, a través de la predicación de la palabra, a través de hermanos que han estado diciéndote, mira, esta no es la manera de vivir, esto no es lo que Dios quiere para tu vida, y has estado durante mucho tiempo siendo expuesto en tu pecado, siendo confrontado, y tú no has confesado tu pecado. Es el momento de que lo hagas. No dejes pasar el tiempo, porque nuestra conciencia tiende a endurecerse, porque el pecado hoy te inquieta, te molesta, te sientes mal, pero vas dejando que pase el tiempo y las cosas se van aflojando. Es como cuando tú tienes callos, te salen callos en las manos, quizás por hacer algo que nunca has hecho, y con al principio duele, molesta, es incómodo, pero el tiempo que pasa se endurece la piel y ya no te molesta. No dejes pasar el tiempo, porque va a llegar un momento en que el pecado no te molesta. Si el Señor te confronta, confiesa. No seas como el rey Acab. ¿Recuerdan al rey Acab? El rey Acab era un rey que no le gustaba que le hablaran la palabra de Dios. Le caía mal el profeta Micaías, porque el profeta Micaías siempre le estaba diciendo lo que la palabra decía, y siempre estaba confrontando su pecado, y él no soportaba al profeta Micaías. A él le encantaba tener profetas a su alrededor que le dijeran las cosas que le gustaban, que le dijeran que iba a ser un rey victorioso, que iba a ganar la batalla, que Dios le iba a dar la victoria. A veces a nosotros nos gusta estar rodeados de personas que nos digan lo que a nosotros nos gusta oír. Y yo quiero decirte, mi hermano, que a ti no te conviene, ni a mí tampoco, personas a nuestro alrededor que nos digan las cosas que queremos oír. A ti eso no te conviene. A ti te convienen las personas que te dicen las cosas que no te gusta oír. A ti te conviene la persona que te dice, lo que estás haciendo está mal, porque Dios dice que está mal. A ti te convienen las personas que te dicen, esto es lo que debes hacer según la palabra de Dios. A ti no te interesan los aduladores, porque en la Biblia los aduladores siempre son mentirosos y engañadores. En la Biblia los aduladores nunca aparecen como personajes positivos, siempre son personajes negativos cuyo propósito es desviar al pueblo de Dios de la verdad. Y obviamente si tú estás rodeado de personas que te dicen lo que tú quieres escuchar, tú vas a terminar desviado de la verdad, porque tú quieres escuchar que te pasen la mano y que te hagan sentir bien, y no te gusta ser confrontado. Pero la palabra de Dios confronta, y el que te ama te va a confrontar. ¿Todos somos pecadores? Sí, todos somos pecadores. Pero hay dos tipos de pecadores. Están los pecadores que ven su pecado, que son confrontados y se arrepienten, lamentan su pecado, lo confiesan delante del Señor, pero hay pecadores que siguen delante. ¿En cuál de los dos lugares estás tú? Hermanos, necesitamos confesar nuestro propio pecado, necesitamos exponer la realidad de nuestro corazón delante de Dios. Y eso ocurre en primera instancia cuando el pueblo de Dios se mueve en un contexto donde la palabra de Dios es conocida. Tú no sabes si estás mal, tú no sabes si estás en pecado, si tú no estás en un ambiente donde la palabra se expone, porque es ella la que saca a la luz nuestro pecado, es ella la que nos confronta. Pero eso no es suficiente a veces para llegar a un estado de confesión, para que la confesión llegue a florecer. Tú no solamente necesitas la palabra, porque hay muchas cosas más que el conocimiento. Tú puedes conocer tu pecado, pero tú necesitas también lamentar y dolerte por ese pecado. Y eso es lo segundo que vemos en la historia. En la historia nosotros vemos que la confesión, además de ocurrir en un contexto donde la palabra de Dios es conocida, ocurre en un contexto donde hay un pueblo que se duele y que siente el pecado como algo que ofende a Dios y que es algo para lamentar y que no es algo para estar contento, que no es algo para estar satisfecho o pasivo, es algo que duele.
En los versículos 3 al 4, tú puedes ver ese dolor en la vida de Esdras. Cuando Esdras escucha lo que el pueblo de Dios está haciendo, Esdras rasga su ropa, Esdras se arranca pelo de la cabeza, Esdras se arranca pelo de la barba, y trata de imaginarte a este hombre rompiéndose la ropa, arrancándose los pelos. Qué dramático, ¿verdad? Pero era la manera en que ellos expresaban el dolor. Era la manera en que ellos decían, esto no es algo ligero, esto es algo que hay que sentirlo, esto es algo que está mal y que nos ofende y que nos entristece y que nos angustian, porque el pueblo de Dios no está viviendo como debe vivir, porque el pueblo de Dios no está honrando a Dios como debe hacerlo. En el versículo 4 a Esdras se unen más personas, y todas estas personas junto con Esdras están allí esperando el tiempo del sacrificio, el momento donde pueden ofrecer un sacrificio, confesar sus pecados, reconocerlo delante de Dios, y ahí están angustiados con Esdras por lo que está ocurriendo. Y si no te has dado cuenta, estas personas que están angustiadas no fueron propiamente los que pecaron. Cuando yo terminé la secundaria, mi primera carrera fue artística. Yo estudié teatro, ¿ok? Y estudié poco tiempo, estudié más o menos medio año, después dejé la carrera. Pero hubo una cosa que yo aprendí en esa carrera, y es que hay cosas que tú no las puedes hacer nunca en solitario. Una de las cosas que a mí me molestaba, porque en ese momento me molestaba, era que cuando los profesores nos evaluaban, no evaluaban a Rubén, ni a Jorge, ni a Miguel. Evaluaban al equipo de Rubén, al equipo de Jorge, al equipo de Miguel, porque en el teatro no hay personajes independientes. O todo sale bien, o todo sale mal. Puede ser el mejor actor, que si los demás están mal, toda la obra está mal. Y es una realidad. Y eso a mí en el inicio me molestaba, pero yo aprendí que yo no podía mirar solamente por yo hacer las cosas bien. Yo tenía que pensar también en que todos teníamos que estar en la misma página y todos teníamos que estar bien, porque de lo contrario todos íbamos a salir mal. Y en la iglesia pasa lo mismo. Yo no puedo pensar, escucha bien, yo no puedo pensar que el pecado de mi hermano es solo su pecado. El pecado mío es tu pecado también. El pecado tuyo es mi pecado también, porque nosotros somos un cuerpo. No es el pecado de fulano, de mengano, es el pecado de la iglesia, porque afecta a la iglesia. Sí, es individual, nosotros lo entendemos, que se trata de manera individual, por supuesto, pero el pecado del pueblo de Dios, el pecado dentro de la iglesia, es un pecado que afecta al pueblo de Dios. La escritura es clara en dejarnos siempre ver que nosotros somos un cuerpo y que cada parte, para bien o para mal, afecta a todo el resto. Todos somos afectados por el pecado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hizo un énfasis especial en que la iglesia reconociera que el pecado dentro de ella tenía que ser algo que la comunidad tratara. En 1 Corintios, por ejemplo, 5, un caso de inmoralidad que es juzgado en la iglesia, Pablo dice, ustedes tienen que tomar medidas con eso. ¿Por qué? Porque no solamente el problema de él, es el problema de ustedes, que va a terminar afectándolos a todos, porque un poco de levadura, dice Pablo, va a leudar toda la masa. Cuando el mundo mira a aquellos que están mal dentro de la iglesia, el mundo no dice, mira lo que hizo Roberto. El mundo dice, mira lo que está haciendo la iglesia. Mira lo que está haciendo la gente de esa iglesia. Hermano, yo me temo que muchas veces a nosotros no nos duele tanto el pecado de los demás. Y no nos preocupa tanto el pecado porque estamos tan habituados a esa conciencia occidental del individualismo, de mi vida, de mi relación con Dios, de mis problemas personales. Estos son mis asuntos, esta es mi privacidad. Y yo siempre lo he dicho, si tú quieres vivir una vida privada, personal, donde es tu relación con Dios, donde es tu problema, no la vivas aquí, porque en la iglesia todos somos una comunidad. En la iglesia tú tienes tu vida y tus asuntos personales, pero los asuntos espirituales son de dominio de la iglesia y conciernen a toda la iglesia, porque cuando tú caes, afectas a toda una iglesia. Si tú quieres vivir en solitario, lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer aquí, porque no hay manera de vivir de esa manera dentro de la iglesia. Y a veces a nosotros no nos duele, no nos incomoda. Sabemos que hay pecado dentro de la iglesia, pero ¿cuál es nuestra respuesta?
Pastor, el Espíritu Santo se lo tiene que revelar. ¿Quién soy yo? Yo soy un pobre pecador. ¿Con qué cara le digo yo a mi hermano que está pecando, con lo pecador y malvado que soy yo? ¿Quién soy yo? Tú eres su hermano que está viendo su pecado. ¿Quién eres tú? La persona que el Espíritu Santo puede usar para confrontar a ese hermano con su pecado y hacerle ver su maldad. ¿Quién eres tú? No, pastor, el problema es que yo no quiero lastimar a mi hermano. Si yo le digo eso, lo voy a lastimar. No. Lo que lastima es el pecado. ¿Cómo vas a saber que tu hermano está pecando y tú vas a decir que tú no vas a confrontar a tu hermano porque lo lastima? ¿Cómo vas a lastimar a tu hermano si lo que lo está lastimando es el pecado? Lo que va a destruir su vida es el pecado, que va a afectar su vida y que va a afectar a la iglesia. ¿Cómo que no lo quieres lastimar? No, tú lo que no quieres es que lastimen tu orgullo. Tú lo que no quieres es sentirte lastimado tú y que después te rechacen y que después te miren con malos ojos y que después te digan chismoso y esto, entrometido. Eso es lo que tú no quieres. Pero en la vida o honramos a los hombres o honramos a Dios. O quedamos bien con los hombres o quedamos bien con Dios. Y yo estoy seguro que si quedas bien con Dios vas a quedar bien con tu hermano, porque tu hermano, si es un hijo de Dios, se va a arrepentir y te va a agradecer que tú le dijiste que estaba mal. Ay, tiene un cáncer que se lo va a comer, pero no le voy a decir nada porque se asusta. Y me va a decir que soy un chismoso, que el cáncer es un problema de él. Yo sé que tiene un cáncer, que lo puede tratar, tiene solución. No quedar callado porque, ¿y si se lastima? ¿Y si se deprime ahora porque tiene un cáncer? ¿Cuántos harían eso? El pecado es un cáncer que destruye a tu hermano y que destruye la iglesia. Y si tú estás viendo ese cáncer, tú eres un impío si tú ves a tu hermano pecar y tú no haces nada. Estamos mal si lo hacemos. Muy mal. Estamos obrando con maldad y sin amor hacia nuestro hermano. A mí me tiene que doler el pecado de los demás. Es nuestro pecado, nuestro, de todo el mundo. Para llorar, para reprender, para lo que sea, es nuestro. Recuerda esto. Si tu hermano está en camino a caer, él puede terminar cayendo, pero estamos unidos a él. Y de alguna manera, juntos vamos a sentir la caída. Confesar es algo intimidante. Ocurre en un contexto donde está la palabra. Ocurre en un contexto donde la palabra es sentida, duele en nuestros corazones. Pero obviamente es una experiencia que es difícil porque implica la vulnerabilidad de abrir el corazón y de exponer a Dios y en ocasiones también exponer a los demás lo que estoy haciendo. Y no pudiera ocurrir si no hubiese un contexto donde se conoce el carácter de Dios. Y eso es lo tercero en este pasaje. La confesión ocurre en un contexto cuando el carácter de Dios es bien conocido. Cuando nosotros conocemos y comprendemos el Dios en que nosotros tenemos. Cuando tú lees la confesión de Esdras expresamente a partir del versículo 5 que se levanta, que comienza a confesar esta larga oración que abarca todo el resto del capítulo 9. Hay dos ideas que tú vas a ver ahí repetidas. Primero, el remanente. Lo ves en el versículo 8, 13, 14 y 15. Se repite esta idea. Dios ha dejado un remanente, un remanente, un remanente, un remanente. Y vas a ver la idea de misericordia, lo vas a ver en el versículo 8, versículo 9 y versículo 13, que aunque literalmente no hable de misericordia, dice, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, que obviamente también es una referencia a la misericordia que Dios ha tenido. Y en toda esta oración, estas dos ideas que se están repitiendo, Esdras está dejando claro dos cosas. Primero, que ellos merecen el juicio total y completo de Dios por sus pecados, pero Dios no lo ha hecho. Él está reconociendo que Dios ha tenido misericordia del pueblo. Cuando ellos fueron a Babilonia, Dios no los exterminó completamente. Dios dejó un remanente. Ahora ese remanente Dios lo regresó otra vez a Israel. Dios movió reyes, como hemos visto en todo el libro de Esdras, para traerlos una vez más al pueblo, a Israel, a repoblar nuevamente, a reedificar el templo, a restablecer la adoración. Pero eso ha ocurrido porque Dios ha sido misericordioso.
Porque lo que tocaba, ¿qué cosa era? Juicio, completamente. Pero Dios no hizo eso. Dios tuvo misericordia con ellos. Y ahora Dios, después de haberlo sacado, después de haberlo traído nuevamente, y de Esdras reconocer, por eso la angustia de Esdras, por eso el corazón de Esdras está tan angustiado, porque está reconociendo a un Dios que ha sido misericordioso con ellos, pero ellos están volviendo otra vez a pecar y ofender el nombre de Dios a pesar de haber alcanzado misericordia. ¿Te parece a ti conocida esta historia? Es muy conocida. La tenemos de Génesis a Apocalipsis. Es la historia de un Dios misericordioso que tiene todo el derecho de juzgar al ser humano, que tiene todo el derecho de raer de la tierra, de la faz de la tierra al ser humano, pero constantemente a través de la historia ha guardado un remanente del cual ha tenido misericordia. Y tal es la misericordia de Dios que en la cruz del Calvario, en virtud y en favor de ese remanente, entregó a su Hijo para reconciliar dos cosas que en este pasaje parecen entrar en conflicto. Él te está diciendo, tú has tenido misericordia, pero esto es lo que tenía que haber pasado. La justicia de Dios demanda el castigo completo y total, pero Dios, tú estás teniendo misericordia. ¿Cómo es posible? Mira cómo termina Esdras. Hémonos aquí delante de ti en nuestros delitos. No es posible estar en tu presencia a causa de esto. No podemos estar aquí. No es lo que merecemos. Pero en la cruz Cristo se entrega el sacrificio por nuestros pecados para que Dios cumpla así su justicia y juzgue el pecado de su pueblo. Para que nosotros podamos estar hoy en presencia del Señor, a pesar de nuestros pecados. Para que a pesar de nuestros pecados podamos decir, yo sí puedo estar aquí. No debería, pero puedo estar aquí. Puedo presentarme delante de ti en mi pecado. Puedo clamar, puedo apelar a tu bondad y a tu misericordia. Y es eso lo que el apóstol Juan en Primera de Juan nos enseña. En Primera de Juan, el pasaje que leíamos ahorita, específicamente capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. El pueblo de Dios hoy puede estar delante del Señor y puede presentarse y puede confesar porque conocemos a nuestro Dios. Porque sabemos que es un Dios misericordioso. Porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que yo puedo hoy, gracias a su bondad, gracias a su misericordia, venir delante de Él y decirle, Señor, es verdad. Tú has sido misericordioso conmigo, tú has sido bueno conmigo, pero yo te fallé. Te fallé en esta área, te fallé en este asunto. Te hemos ofendido, hemos deshonrado tu nombre en la manera en que estamos viviendo. Si estás acá y no conoces al Señor, quiero decirte que hay esperanza también para tu vida. La palabra de Dios nos enseña que esta confianza de venir delante de Dios y estar seguro y descansado y reposado en esa misericordia es para los hijos de Dios. Para aquellos que no conocen al Señor, lo único que pueden esperar del Señor es el juicio y es la ira de Dios. Pero Él ha prometido que todos aquellos que vengan a Él serán salvos. Y tú puedes venir también delante de Él. Y tú puedes clamar por esa misericordia para la cual Cristo ganó con su sangre. Hermanos, la iglesia necesita, y no voy a decir la iglesia en sentido general, quiero referirme constantemente a nuestra iglesia, porque yo no quiero hablarle a las iglesias del mundo, yo quiero hablarle a esta iglesia, que es donde estamos, y es la que necesita realmente, o la cual tenemos que enfocarnos en la manera en que nosotros vivimos. Nuestra iglesia necesita crear un ambiente sano de confesión. Un ambiente de confesión. Pastor, ¿qué es un ambiente de confesión? Es un ambiente donde nosotros podemos reconocer primero la necesidad de ser personas, de ser creyentes que pueden ver su pecado y que lo pueden confesar sin temor, porque nadie, ninguno de los que están en la iglesia puede mirarte por encima del hombro y decir, yo nunca haría eso. Yo espero que a estas alturas a nadie se le ocurra pensar que nunca haríamos esto. Ya a mí no se me ocurre decir yo nunca haría esto.
porque la experiencia nos ha demostrado, la palabra no nos dice, pero a veces tenemos que esperar a verlo en la práctica, de que no hay pecado que nosotros podamos decir, yo no voy a caer nunca en eso. Todos podemos fallar. En un ambiente sano de confesión, las personas se sienten seguras de que sus hermanos no lo van a mirar como si ellos estuviesen por encima, como si ellos nunca lo harían. En un ambiente sano de confesión, tú entiendes que no puedes mirar a tu hermano por encima del hombro, como si fuese la peste. Ay, hizo eso, qué horror. ¿En dónde estás tú? No es aquí. Te has perdido la exposición de la palabra por todos estos años, porque la palabra de Dios ha sido clara en decirnos que somos pecadores y que todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. ¿Dónde estabas cuando decíamos eso? ¿En qué lugar estabas? ¿No estabas escuchando? No se mira por encima del hombro. No se ofende al hermano en su pecado. No se le trata como la peste. En un ambiente sano de confesión, la gente está ahí para poner el hombro, para que lloren en tu hombro. Ven, confiesa tu pecado. Ven. Eso no quiere decir que no hay consecuencias. Eso no quiere decir que no hay disciplina. Pero eso no tiene nada que ver con el amor y la compasión que nosotros tenemos que tener unos para con otros. Cuando un hermano falla, un hermano ofende. Los hermanos que en nuestra iglesia han pasado por procesos de disciplina saben cómo nosotros tratamos la disciplina. Saben que nosotros no expulsamos ni excomulgamos a la gente de la iglesia porque pequen. Que cuando hay confesión y hay arrepentimiento, las personas son restauradas. Y los que llevan tiempo aquí saben que aquí hay hermanos que han confesado su pecado delante de ellos. Después hemos abrazado, hemos llorado y después han seguido siendo miembros de nuestra iglesia, han seguido compartiendo con nuestra iglesia porque hubo un arrepentimiento. Hay casos, por supuesto, que toda la iglesia no maneja porque son cosas muy íntimas y personales, pero los hermanos que han pasado por eso saben el amor con que se tratan cuando hay fallas y cuando hay pecado. Por supuesto que cuando el pecado no tiene un arrepentimiento, cuando la confesión es de labios para afuera y el tiempo demuestra de que no hay realmente una actitud de arrepentimiento, la Biblia nos enseña que hay un proceso de disciplina en el cual las personas son separadas de la iglesia, porque no podemos tener comunión con personas que no glorifiquen el nombre de Dios y que conscientemente vivan en el pecado y practiquen el pecado como un hábito de vida y no quieran dejar su pecado. Pero cuando hay confesión, nuestro corazón debe estar abierto a recibir a nuestro hermano, a llorar con él porque el pecado siempre va a tener consecuencias y estar dispuesto también a saber que nosotros podemos tener otros hermanos por los cuales vamos a llorar un día. Porque yo no creo que nosotros vamos a pasar toda la vida sin tener un día que tener que llorar. Y si un día tener que ser nosotros los que vamos a estar en el lugar de esa vergüenza que al final es nuestro orgullo personal que nos impide hacer estas cosas, la vergüenza de decir, yo fallé en esta área y tengo que pedirles perdón. El pecado, hermano, se confiesa primero ante Dios, pero en ocasiones el pecado también, o en ocasiones los pecados cuando involucran a otras personas deben ser confesados a otras personas también. No solamente confesar a Dios, yo le confieso mi pecado al Señor, sí, ya el Señor me perdonó, sí, pero tu pecado también afectó. Si eres un hombre y tú cometiste un pecado, tienes que confesarlo a tu esposa también, o una mujer también, sí, tienes que confesarlo a tu esposa. Si tú has estado haciendo cosas que dañan la imagen de la iglesia, sí, tú tienes que confesar a Dios, pero tú tienes que pedirle perdón también a tu iglesia, a la iglesia que te acogió, a la iglesia que te ama y decirle, hermanos, yo he fallado en esta área y he deshonrado el nombre de Cristo y he traído injurias al nombre de Cristo y al nombre de esta iglesia por causa de mi actitud, y eso es público. Y como es público, tienes que confesarlo públicamente también y decírselo a la iglesia. Y eso es precioso. Pastor, eso se hace, sí. En la iglesia del hermano Lilito, Manny, que está en Plan Habana, todos los domingos la gente se levanta a confesar. Si algún día pueden ir, visiten y van a ver una de las prácticas más hermosas que yo he visto en mi vida. De las personas confesar su pecado al pueblo de Dios. Y después, acto seguido, la iglesia llorar, si hay que llorar,
orar por el hermano, abrazarlo y animarlo a seguir adelante. Eso es precioso. Eso no quiere decir que nosotros vamos a estar haciendo aquí nada de eso, pero eso me habla mucho de que es una realidad y que puede ser parte de la vida de la iglesia y parte de la edificación del cuerpo de Cristo, porque la Biblia nos enseña: confesad vuestras faltas y tus pecados unos a otros y sobrelleven las cargas unos de otros. Eso es parte de la vida de la iglesia. Hermano, ante la realidad de la vida y cuando estés ante el closet de la vida, usando la imagen del inicio con el que empezamos el sermón, y tengas que elegir y tengas que optar por qué vas a hacer ante tu pecado, yo espero que sea claro para ti lo que tienes que hacer. Que al igual que estos hombres tienen claro qué ropa se van a poner cada día, que tú tengas claro cuál es tu actitud ante el pecado en todo momento. Y que sea claro para ti, echar la mano, que la única respuesta y que la única actitud adecuada ante tu pecado, ante mi pecado, ante nuestro pecado, no es otro que la confesión. Que el Señor nos ayude y que nosotros podamos ser una iglesia que viva, que experimente la realidad de la confesión como una parte natural, como un proceso natural, sano, saludable, bíblico de la vida cristiana que honra a Dios. Porque lo que honra a Dios no es que tú vivas una vida perfecta. Lo que honra a Dios es que tú seas íntegro, obediente. Y la obediencia implica también confesión. No la perfección. Aquí nadie va a ser perfecto nunca. Pero obediente sí podemos ser. Y fallar y confesar es parte de ese proceso. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, te ruego que si hay pecado en nuestra vida, si hay situaciones que estamos cargando en nuestro corazón en el día de hoy, que tú puedas traer convicción a nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos hacer lo que es correcto. Que podamos confesar nuestro pecado delante de ti, Señor. Que podamos buscar el arrepentimiento. Que si hemos ofendido personas con nuestro pecado, con nuestro obrar, que también podamos hablarles y reconocer que hemos fallado. Quita de nuestro corazón el orgullo. Quita de nuestro corazón todo pensamiento impío, Señor. Y danos un corazón amoroso para poder animar a nuestros hermanos también en su confesión. Para poder ayudarles a dar el paso que nos han dado. Permítenos vivir y sentir el pecado como algo de todos, para que todos podamos experimentar también tu gracia y misericordia en la confesión. En el nombre de Jesús.